¿Cómo están? Buenas noches. Qué bueno que vinieron. Somos un montón de gente acá arriba. Y acá también en la platea. Qué bueno. La razón por la que me invitaron a medio moderar y a hacer de esto algo conversado es porque el año pasado tuve el gusto, el honor de entrevistar a Farfán, larguísimo, 2 horas y media, 3 horas tal vez, porque llevo 3 años escribiendo un libro sobre la historia del videoclip chileno. Entonces me he metido mucho en este tema, he estado buscando a todos los directores, a todos los músicos, muchos de ellos ya no están con nosotros, otros sí, muchos se acuerdan, otros no, Farfán no se acordaba tanto. Y he tratado de construir una historia que cuente todos los videoclips chilenos que se hicieron desde el año 69 hasta el año 89, los primeros 20 años que yo considero que son de videoclip chileno. Ya estará ese libro, pero el ejercicio que hice para introducirnos a esto fue agarrar el pedazo que yo ya escribí acerca de este videoclip y por extensión de Tate Piola como documental, lo reduje un poco y si me tienen la paciencia, no la tienen, vamos a compartir algunos pedacitos y Farfán va a leer su propio testimonio. Y vamos a conversar y traje preguntas para todos. Nadie se queda sin preguntas. Se te nota un bulto bajo la chaqueta. 1989, en la práctica, es el verdadero inicio de los 90 en Chile. Llega la alegría. El nuevo año trae un ánimo chispeante y optimista, manifestado en un abrupto cambio de modas, nuevas tendencias y el final de otras. En diciembre, los chilenos tendrán las primeras elecciones presidenciales y parlamentarias desde 1970, con 4 candidatos a la moneda. ¿Te acuerdas quiénes son? Fernando Morkeberg, Francisco Javier Errázuriz, Hernán Vigi y Patricio Elwin. Pasado el plebiscito de 1988, el nuevo pop chileno se siente antiguo y poco relevante. Pocos grupos superan el umbral del segundo disco, ya sea por calidad, ventas o política de las compañías. La voz de los 80 se acalla y aparecen nuevos referentes. En enero, el profesor de Artes Plásticas del Colegio Sagrados Corazones, Ricardo Carrasco Farfán, está en plena preproducción de un experimento audiovisual donde quiere mezclar realidad y música. Ricardo tiene 28 años y divide su tiempo entre la pedagogía y el video, participando en la ONG y productora ECO, Educación y Comunicaciones, fundada en 1980. Allí coinciden 5 jóvenes hambrientos de cine, pero sin estudios formales de audiovisual. Farfán, Gonzalo Duque, Álvaro Inostroza, Vicente Parrini, Álvaro Silva y Felipe Tirado, apadrinados por 2 fogueados veteranos como Rodrigo Maturana, director de arte de este trabajo, guionista, creativo, y Sergio Navarro, destacado documentalista, que tengo el gusto de decir que fue mi profesor. Este grupo de jóvenes se hace llamar el Colectivo del Cabo Aztica, por otra razón que vamos a saber después. Farfán, cuéntame. Ahí viene tu... Aquí me hicieron leer. Tu pase. No, acá. Ah, no, aquí lo tengo. No, ese no es lo mismo. No. Ah, chuata. Acá. Un día me encuentro con un ex compañero que se llama Gonzalo Duque, de Filosofía en la Católica, que era socio en ECO, que quedaba en la calle Conchitoro, y me llevó a conocer allí. Me presentó a la Pati Mora, Cristian Sánchez y Sergio Navarro, tremendos cineastas todos. Y yo iba para allá cada vez que podía. Ellos tenían una cámara VHS, una editora, unas pocas luces y micrófonos. Era precario, pero era lo que había. Yo era amigo de Pedro Fonsea por los carretes de ir a los recitales. Lo entrevistamos para la Cámara de los Comunes, en un programa que había en la televisión que hicimos por allá en los 80. En un capítulo que hicimos sobre la juventud. Y un día pensé, ¿por qué no hacemos algo con este grupo de rap de Quirusa? Pero yo voy a inventar una cosa que va a ser un documental. Y ahí voy a meter un clip. Entonces le puse docu-clip al producto. Y quiero agregar algo. En ese tiempo había un festival de cine, video popular que se hacía en Nos, en el Caleno de Nos. Y ahí vimos una película de unos africanos que se llama Free Sudáfrica, que era un videoclip con el tema de la libertad de Sudáfrica del apartheid. Y ese video nos golpeó a todos mucho, y de ahí viene un poco la idea de hacer este trabajo. Entonces corresponde que yo le pregunte a Gonzalo, que era director de ECO. Cuéntanos de ECO. ¿Por qué nace ECO y cuál era su misión? Bueno, nació, como dijiste, en el 80, de un grupo de profesionales, entre los cuales estaba Fernando, que venían
retornando del exilio, de haber salido después del golpe militar, y hicieron una propuesta de trabajo para apoyar las actividades que se estaban desarrollando en distintos lugares y sectores populares de Chile. Fernando encabezó un área que era el área de comunicación popular. Fernando Castillo, que ya falleció, era un teólogo muy destacado, él encabezaba una área que se llamaba Iglesia Popular, y había una tercera área que se llamaba Educación Popular. En esa área de Educación Popular la conformaron dos colegas fundadores, Rodrigo Vera y Juan Eduardo García Huidobro, y en el año 81 ingresamos los nobles ahí, que fue Mario Garcés, que está acá, Irene Agurto, Pedro Milo y el que habla, Gonzalo. Y yo con Irene veníamos trabajando el tema con jóvenes populares. Entonces siempre, desde el comienzo, en ECO empezamos con talleres de juventud, con publicaciones respecto a ese tema, y al mismo tiempo el área de comunicaciones estaba trabajando sobre boletines, talleres de comunicación popular, cómo producir. O sea, toda la idea era fortalecer la voz de los que no tenían voz en ese momento y que pudieran hacerlo directamente. En algún momento de eso, que Fernando quizás se acuerde mejor que yo, pero de haber sido por el 84 o por ahí, 85, apareció Sergio Navarro, que venía volviendo de Ecuador, y quiero dedicarle toda esta conversación, esta actividad a Sergio, que murió hace poco. Él fue efectivamente el gestor de lo que nosotros llamábamos la isla, y la isla era la isla de edición. ¿Ah? O sea, era un lugar que estaba al lado de mi oficina, insoportable el lugar porque estaban todo el día repitiendo y repitiendo y repitiendo la edición, que es lo que la isla venía como a complementar todo el trabajo de comunicaciones, que era de investigación, de apoyo a grupos, de sacar productos, con esta área audiovisual que ya empezó a producir, ¿no? Y esa es otra parte de la historia. Y quizá un paso adelante fue justamente esto que acabamos de ver, porque lo que se hizo ahí, también se hicieron material sobre jóvenes, que yo quería aprovechar de comentarlo. Nosotros partimos con la Pati Mora, como aquí se mencionó, partimos haciendo diaporamas, que es una especie de pieza arqueológica a esta altura, ¿no? Que es la idea de una cassette de sonido que acompaña una banda sonora que acompaña una presentación de diapositiva. Ahí hicimos un primero que se llamó Los Amigos, sobre 3 jóvenes. Mario a lo mejor nos puede decir si podemos tener alguna versión que pudiésemos ver de eso. 3 jóvenes de Puente Alto, con los cuales hicimos un trabajo donde ellos fueron presentándose. Era más o menos esta misma idea, era como la otra cara de lo que habla Fonsea, ¿no? O sea, la gente, y eran los amigos porque eran muy distintos ellos, no se conocían entre sí, nosotros hicimos una cosa ahí. Y después hicimos con Sergio un video, ya en una etapa un poquito después, se llamó La Libertad remonta al estadio, que fue el encuentro de la avenida de Juan Pablo II al Estadio Nacional y su encuentro con los jóvenes precisamente. Hicimos un trabajo del recinto, del estadio, y toda esa memoria del estadio vacío como un lugar que tenía otro significado, y luego algunas de las escenas más entretenidas de ese encuentro, entre ellas una en la cual los jóvenes le dicen que no a Juan Pablo cuando él les pregunta y quiere la adhesión, lo que demostraba, digamos, cosas interesantes que estaban pasando en nuestro país. Y yo creo que el último giro para mí es justamente el docuclip, que ya es un paso adelante porque ya no es un trabajo más de documental y qué sé yo. Hay otros también, Caminito al Cielo, en La Pincoya, sí. ¿Ah? O sea, que también lo dirigió Sergio. Ahí trabajó Parrini, creo, y Alejandro Elton, tú también. Y el colectivo El Caostica entra en esta historia, digamos. Entonces fue como uno de los capítulos de la historia de una institución que quería promover el protagonismo de las personas de a pie, digamos, y de las organizaciones y del mundo popular en ese tiempo tan difícil. Preguntémosle a Fernando al tiro. ¿Tenés micrófono, Fernando? Sí. Ah, perdón. Ya, tú eres el jefe de comunicaciones, ¿cierto? Sí. Jefazo. ¿Cuándo entran las cámaras a ECO? ¿Cuándo empiezan a jugar de verdad con camaritas? ¿Y qué tipo de productos hacían en ECO? Lo que pasa y eso pasa mucho con la historia de la comunicación, es una historia de avances de tecnologías. O sea, de repente se hacen las cosas que se hacen con lo que hay. Y de repente llega algo nuevo, hay un nuevo, ¿cómo se llama?
descubrimientos, entre comillas, y se van dando paso. Entonces yo no te puedo dar un año, porque la verdad es que cuando te faltó un nombre importante, que fue Hugo Villela. Hugo Villela fue el que convocó a un grupo que éramos 6, que dábamos cuenta de esas 3 áreas, ¿ya? Y él trabajaba le gustaba más el área de religiosidad popular o religiosidad o iglesia liberadora, y trabajaba más cercano a esa área. Pero su sueño con comunicaciones era material educativo en realidad. O sea, él pensaba que esta institución iba a tener 2 áreas, ¿ya? Fuertes, que era la de educación popular y la de iglesia liberadora. Entonces ahí yo me metí por los palos y le dije, no, pues Hugo, si la comunicación también puedes tener su propio quehacer, digámoslo así, su propio derrotero, sus propias metas, etc. Y partimos con la prensa popular. La prensa popular eran los boletines impresos de la manera como partieron todos, pues, con dito, con cosas muy sencillas, digamos, como forma de reproducción. Pero te repito, en el camino siempre iban pasando cosas nuevas. Y una de las cosas que reemplazó a los diaporamas fue la posibilidad de meterse con video. Pero lo que estaba más, por ejemplo, hoy día, en estos días se ha hablado mucho de teleanálisis, ¿no es cierto? Entonces, teleanálisis fue una propuesta un poco distinta, porque ya partieron con un equipamiento tecnológico más moderno, con la capacidad de hacer tele, entre comillas, en la calle, y nosotros no teníamos esa capacidad. Y las organizaciones sociales con las que trabajábamos tampoco. Entonces, ahí fue un acierto de Sergio, que dijo, bueno, metámonos con el VHS, ¿ya? Y compramos una máquina para editar VHS y descubrimos que nadie, entre comillas, siempre hay alguien que lo hace, pero nadie podía editar las muchas cosas que se, digamos, filmaban en VHS, ¿ya? Y los sectores más profesionales, por ejemplo, Litín, usaba el V8, ¿cómo se llama? El 3/4, Umatic. Umatic, pero usaba también el filmar con cine, ¿ya? Con cine. Película 8. Película 8, exacto. Nosotros estábamos a años luz de eso, no podíamos llegar porque todo eso implicaba mucha plata. Entonces... y no era la idea tampoco, porque era la idea de poner en manos de... Claro, porque la idea, entonces la gente sí fue capaz de ir haciendo videos, digamos, que circulaban después en VHS, básicamente. Y nosotros le pusimos una capacidad de edición. Ese era el fuerte. Por eso la isla pasaba todo el día hablando y repitiendo. Es porque el fuerte era la edición. Y la edición, recuerdo un año que quedamos muy impresionados en que hicimos 50 videos. En un solo año editamos 50 videos de las más variadas organizaciones que llegaban ahí a pedirnos que les ayudáramos. Entonces, en ese tráfago de editar, también surgían estas otras ideas de más creativas, más propias, digamos, de producir cosas. Y ahí el Gonzalo ha hecho un excelente resumen de cómo partimos. Perfecto. Vamos a seguir hablando de ECO después. Tú sabes que nada menos que 26 músicos han pasado por las formaciones de Kirusa entre 1987 y 2022. Una banda que es esencialmente el proyecto del multiinstrumentista, productor, cantante y exfutbolista Pedro Fonsea. Nacido en 1965, Pedro es pionero en la introducción del rap y los ritmos afrocaribeños a la escena pop nacional. En 1986 conoce al músico, compositor, productor y cantor cuequero Mario Rojas, nacido en 1951, 14 años mayor. Y sus diferencias generacionales y musicales no son impedimentos sino pegamento. Tomando la chilenización coa de la expresión anglo Take It Easy, el grupo es bautizado como De Kirusa, y junto a los músicos Andrés Cortés, José Luis Araya y Gustavo Schmidt, si no estoy mal,
más un montón de invitados, graban de manera independiente su primer cassette homónimo en octubre de 1988, que contiene una canción considerada en general como el primer rap chileno, yo no sabría refutarlo, con una letra clara y frontal sobre los abusos de los agentes de la dictadura, justo en su último año de existencia. Mario y José Luis, ¿cómo partió el grupo? Conversemos del grupo, conversemos de la música. ¿Cómo arranca, cómo se gesta el de Quirusa? Mira, yo lo primero que quisiera decir que cada vez que veo este video me muero de vergüenza porque siempre lo he dicho. Yo creo que lo editaste un poco. ¿Ah? ¿No? ¿No está editado? No, porque... No. ¿Qué te da vergüenza? Bueno, las circunstancias fueron muy particulares. Yo no había dormido esa noche, nada. Y de repente golpean a la puerta y aparecen. Y yo no podía establecer qué cosa es lo que me venían a preguntar, que si era una entrevista de la Jota. Yo como que de la Jota decía, estos compadres, no. Bueno, en fin. Y yo trataba de hablar lo más claro posible lo que era la propuesta, pero en realidad cada vez que lo veo me doy cuenta que Pedro Fonsea explica de manera elocuente, absolutamente articulada, ¿no?, todo lo que éramos como grupo. Y yo hablo puras cabezas de pescado en realidad, tratando de pegarle el palo al gato, pero nunca parece que llego a puerto. Muy divertido. No, yo lo sé, y la escena con José Luis, que ya vamos, que es muy divertida. Todo esto yo creo que tú lo sabes perfectamente, me imagino también yo, que tiene que ver con la creatividad y la imaginación de Rodrigo Maturana, ¿no? O sea, el apoyo maravilloso. Ahora, recordándome esto, acabo de ver la escena de Palomita Blanca, el profesor de música, y Dios mío, qué personal. Y por alguna razón, Rodrigo se hizo muy amigo de José Luis en esa época. Entonces, bueno, en fin. De Quirusa nace, yo había vivido todos mis 20 y la mitad de mis 30 fuera de Chile. Había vivido en Australia, en Nicaragua, Nueva York, Nueva York, y de Nueva York me vine para Chile. Y con ideas, bueno, nacieron varios proyectos. La idea, cuando nos conocimos con Pedro en un taller, nada menos que el gran ensayista Martín Cerda, en un taller de literatura. Nos conocimos con Pedro. Y Pedro era un tipo extraordinariamente estrafalario, ¿no? Extraordinariamente original para vestirse. Para el Chile de esa época era muy especial, que anduviera con unas cuestiones de colores. En los talleres donde íbamos a talleres de literatura le decían el equeco, ¿no? Porque andaba con tantas cosas y tantos colores. Y nos conocimos y yo quería grabar mis canciones como cantautor que había hecho en Nicaragua, ¿no? Y de hecho toqué con Pedro en muchas peñas con la guitarra y él llevaba los bongos y bueno. Finalmente me dijo que en un momento que tenía una batería y nada, tuvimos dos bajistas que pasaron hasta que quedó la formación definitiva. Uno de los bajistas que se fue trajo a José Luis Araya, que es Óscar Carrasco, ¿no? Y José Luis Araya trajo a Gustavo Schmidt, que toca teclado, y esa fue la formación original. Y Pedro trajo a Andrés Cortés. Andrés Cortés, hoy día, el bajista, hoy día es un arquitecto bastante exitoso, que vive en Pucón, se fue para allá, nunca más volvió. Gustavo Schmidt, el tecladista, se fue para Nueva York, nunca se ha movido, también era pintor, hiperrealista, y toca piano, y le va muy bien. Su madre era concertista en piano, es un tremendo músico. Pero yo creo que el aporte musical
más importante que tuvo la banda, que es este cassette que yo pensaba hacer como cantautor, se transformó en este grupo cuando entró Pedro, y Pedro empezó a cantar mis canciones, y yo dije, este gallo canta increíble, además que tenía una personalidad extraordinaria, yo dije, aquí me hago rico. Bueno, entonces, cuando llegó José Luis Araya, que de hecho es el autor de la música que acabamos de escuchar, ordenó todo, porque era un tremendo músico. Qué pena que se haya dedicado al derecho, porque ahora es abogado. Claro. Pero José Luis Araya fue una pieza fundamental. O sea, él ordenó, ese era un jardín infantil. Yo había perdido ya la esperanza de poder controlarlo, y cuando terminamos ese cassette yo sentí que ya no podía hacer más, no era gran aporte realmente. Yo tenía otro proyecto, ya no, aparte de componer canciones, en la música ya yo tenía otras cosas en la cabeza. No había muerto mi padre, y mi padre era un gran guitarrista, entonces empecé a conocer el mundo de la cueca, Roberto Parra, los chileneros, qué sé yo, y todo. Y eso verdaderamente era de mucho interés para mí. Participamos con parte de esta agrupación en el primer proyecto, o tal vez segundo, porque Dioscoro Rojas creo que fue, de La Negra Ester, pero con el mismo elenco que después Andrés Pérez la llevó a gran éxito, porque habíamos actuado como de Quirusa en muchas circunstancias, en poblaciones y universidades, con el grupo de teatro callejero, se llamaba, que dirigía el Willy Sembler en ese momento, ¿no? Y Andrés Pérez vivía en París, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en eso, porque yo me reuní con la María Izquierdo y el Willy en la Plaza del Mulato Gil, y les pasé esta serie de décimas de Roberto que contaban una historia, y quedaron locos. Al día siguiente me llamaron por teléfono, tenemos que conocer este viejo, dónde está este viejo, etcétera, bla, bla, bla. Ahí entró Roberto Parra, ellos conocieron a Roberto Parra, y ensayamos como algunas semanas, pero los músicos no tienen la rigurosidad, o estos músicos, de esos actores, ¿no? Entonces nos llamaron a una reunión para decirnos que cómo, bla, 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 y terminamos peleados, ¿no? Fuimos José Luis, Pedro y yo, y José Luis y Pedro, yo les dije, por favor, compadre, ya, porque Pedro se había exaltado, que bueno va a los combos. Entonces se había exaltado, y yo le dije, ya, bueno, por favor. Entonces me quedé con todos esos actores, Boris Cuecha, que hoy día me llamó a propósito, el Boris Cuecha, el Willy, la María José, el Horacio Videla, no sé, todo ese elenco, que al final fue el elenco definitivo de La Negra Ester. Y como los actores les gusta hablar tanto, y hablan tan bien además, ¿no? Y tuve que mamarme más o menos como 1 hora o más. Yo creo que cada cual le cedía en la palabra para putearme. Cada uno de ellos me decía de la manera más elegante que yo era un hueón irresponsable, que los había metido en un proyecto y que ahora los dejaba. Y la razón era que estábamos grabando ese cassette y no nos quedaba tiempo para hacer las dos cosas. En octubre del 88. Así es. Entonces se puede inferir, Mario, que por lo que dijiste, que la letra de Algo está pasando es tuya, era No, parte de esas no es canciones que tú venías de cantautor, o de dónde sale la letra, porque Mira, hay un hito acá que es súper importante, que no todos lo saben, o digamos, a mí me gusta recalcarlo, y es como la primera canción que dice las cosas como son. Sí. En el mundo del rock y pop, no en el mundo de los cantautores, no en el mundo del Café del Cerro, sino en un cassette que vende 10.000 copias, que se escucha por la radio. Sí. Es verdaderamente un fenómeno eso. ¿De dónde sale la letra? Sí, bueno, mira,
explico solo una cosita, Pepe, que la música es de Pepe y la letra es entera de Pedro Fonsea. De mis canciones, ese cassette está compuesto de 8 canciones. 5 son mías y 3 que fueron creadas por el grupo. Y esa fue una noche muy especial, tengo entendido, había muerto mi padre justo por esos días y yo no estaba yendo a los ensayos, me tomé un tiempo y esta canción los pilló el toque de queda, tengo entendido a Pedro y José Luis y nació esa canción, así que la voy a explicar. Cuéntanos, José Luis. Ya, bueno, estoy la verdad súper contento de estar acá. Quiero agradecer a Rodrigo Maturana, que debe andar por ahí, talentoso. Me acuerdo que para el videoclip, esa escena donde salgo yo que tú no me reconociste con las guaguas, Sí. se le ocurrió a Rodrigo, pero en el acto, así. Aquí están las cámaras, pon y tú di algo, bueno, y así fue. Y la verdad es que quiero ser breve para no aburrirlo. Yo llegué al grupo porque el Óscar Carrasco, que era un profesor de bajo en el San Juan y otros colegios, me dijo, oye, estoy tocando en un grupo X y pena vernos tocar. Y creo que estaban tocando en Las Carmelitas, cerca de Baquedano. Bueno, yo llegué y estaban ensayando. El grupo Guara. Claro, yo venía, tocaba un grupo folclore. Guara. Además me creía al hoyo porque venía llegando a Canadá, como 4 meses a andar girando. Y entonces llegué a la sala y estaba Pedro ahí con sus baquetes y yo me puse a tocar bongo. Y esa noche toqué con los de Quirusa. Y ahí entré yo a la banda. Y paralelo a eso hacía también teatro callejero con la María Izquierdo, Willy Exacto. Sembler. Y fue ahí que tú me dijiste, preséntame los chicos, y ahí hicimos el nexo con... Con la Y Negra salió la Esther. Negra Esther y todo el Claro. rollo. Y bueno, y en una noche, un día en el Café del Cerro, Pedro siempre andaba con un cuadernito donde anotaba las ideas, que tenía un montón de ideas. Po. Y entonces me dice a mí, estábamos solos con Pedro, y me dice, ando buscando un sonido que fíjate que siempre he tratado de evocar y acordarme de la palabra precisa que me dijo, porque yo era bueno también para musicalizar cosas. Yo al final hice la música de Ping Pong cuando volvió a Chile, y me dijo una palabra clave, como algo disruptivo, algo así. Yo no sabía nada de música. Pues. Y pesqué los teclados, y bueno, ahí se produce la magia de la música, pues, o sea, el sentido musical. Y salió al tiro el tum tum tapa, tum tum tum. Y Pedro miró así, el tipo de las gafas, y aquí, algo está. Y esa noche nos dimos la mano y como que los dos sentimos que había producido, y así salió el tema. Eso. ¿Y estaban ustedes dos nomás o había más Estábamos- Quirusas? No, estábamos nosotros dos nomás. Y bueno, y así fue. Lennon y McCartney. Así fue la historia, sí. Por eso también me mando saludos a Pedro, que debería estar acá, pero bueno, él es el líder del grupo y como buen líder es un divo y por eso no está acá, pues supongo. Farfán, tú tienes un motivo para haber escogido esta canción. ¿Hay algo hay algo en la canción que resuena en tu historia? Yo lo tengo anotado acá, pero si querés te lo presento, te lo pregunto nomás, digo, para no leer el papel. O puedo decir que sí, que estando acá corresponde decir que eres parte del listado de la Comisión Valech por torturas del régimen militar. Eso no es cualquier cosa, es un motivo importante. ¿Por qué esta canción te habló? ¿Por qué escogiste actuar en el video, aunque no se te ve la cara, pero actúas en el video y en esa escena? Claro, un poquito antes, el año 85, fui apresado por el DICOMCAR, me cayeron en mi casa en Peñaflor y me llevaron detenido y soy Valech. Para que vamos a echar en detalle, me llevé el ¿cómo se dice? El menú completo. Estuve desaparecido 24 horas, no sé dónde estuve. Y después, no sé, por alguna cosa de resiliencia, seguí la vida hacia adelante y me encontré con este tema y dije, tengo que hacer algo con esto. Y había pasado eso de que lo que conté antes de ese clip africano, que fue realmente un impacto para todos los que hacíamos video popular en ese momento, porque el video popular tenía una cosa de compromiso, pero era como oscuro, y de repente aparece esta cosa, oscuro quiero decir, era
muy cerebral, muy intelectual, por decirlo de alguna forma. Y de repente aparece esta cosa de África, que era una cosa de alegría, de proposición, pero era fuerte, eran unos negros que hablaban y se veía como apaleaban a la gente en la calle, pero era un rap. No me puedo acordar cómo se llamaba el grupo. El grupo se llama Stetsasonic. Eso, Stetsasonic. Stetsasonic, se lo puedo decir. Búsquenlo, por favor, porque es y el video se llama notable. África, A.F.R.I.África con puntitos. Incluso canta ahí Jackson, uno que era... ¿Alguno de los Jackson? ¿Ah? ¿Alguno de los hermanos Jackson? No, el que era presidente, fue candidato. Candidato, negro. Jesse Jackson. Jesse Jackson. Candidato a Canta un presidencia. pedazo de la canción, o él toma esa letra, entonces nosotros quedamos impresionados. Entonces eso más esto que me había pasado y me encuentro con este tema que me hablaba directamente, yo dije, aquí está, y retomando lo que decía al principio, fui a conversar con ellos, con estos señores que estaban en ECO y les presenté, justo había un proyecto, entonces había plata, primera vez en mi vida que me podían poner algo de dinero para producir la película. Y ahí se produjo la maravilla de lo que salió, que era esto como más experimental. Yo venía del documental, entonces quise actuar en la película y quise actuar de torturador, por lo que me había pasado. O sea, yo soy el que le pega al Pedro, el que lo agarra y le empieza a pegar y le toma y no se me ve, tenía más pelo. Eso. ¿Cuándo se conocen, nos saltamos? ¿Y cuándo conecta Di Cruza con Farfán? Cuando lo entrevisté para ese programa que se llama La Cámara de los Comunes, y lo empecé a ir a ver, recuerdan que iba a los ensayos, y ahí les propuse que quería hacer una cosa, y me dijeron al tiro que bueno, me dejaban entrar a los ensayos en el café, no, ¿cómo se llama la donde Cultural ensayaban? ¿Ah? Centro Cultural El Centro Mapocho, Cultural Mapocho. que estaba en la calle Victoria Subercasó. Claro, empecé a ir para allá con la cámara, que Navarro cometió un error conmigo. Porque cuando yo fui a conocer ECO, cuando lo conocí, como era cinéfilo y me gustaba mucho el cine, enganché al tiro con él y empezamos a hablar de Eisenstein y qué sé yo, del cine italiano. Entonces me dijo, oye, ven cuando quieras. Cagó Navarro, porque yo no... Iba todos los días que hacía clase al frente en el Sagrado Corazón de la Alameda, terminaba mi rutina y ¡pum!, me iba para ECO. Y estaba hasta todo el día ahí en ECO. Entonces ahí empecé a presentar proyectos y ahí... Por eso pasó... Tú mismo me dijiste que el videoclip se hizo como en 3 días. Sí. Van las entrevistas, unos 5 días en total, lo que vimos. Tenían claros los lugares donde iban a filmar y algunas acciones específicas. Buscaron locaciones como destruidas, sitios baldíos, poblaciones. Por ejemplo, ¿dónde es el principio del video? Está ¿a dónde parte? Sí. En un sitio baldío que había al frente de la iglesia Los Sacramentinos, ¿puede ser? Sí, ahí es, ahí parte. Con una pelota, qué sé yo. Santa Isabel con Arturo Prat. Universidad Claro. Central, Sí. ¿Ah? donde está la universidad. Exactamente. ¿Dónde ahí, está la había- universidad? Había un sitio baldío. Esa escena era muy improvisada. Lo que sí estaba muy guioneado era el videoclip mismo, cuando están cantando. Había que grabar en una población y Gonzalo Duque usó un material que habían hecho en otra filmación, creo que es de Caminito al Cielo, que son las escenas de la Pincoya. Que eso ya estaba grabado y justo ocupo perfecto, que son esos cabros que están en la pobla con unas rosas que se tiran a un canal con agua. El canal del Carmen. ¿Ah? Sí, el canal del Carmen. Claro, eso Sí. eso en la Pincoya arriba. Ese material lo sacamos de 8 videos que estaban haciendo. Ah, es de Sergio entonces, en definitiva. Claro, de Sergio él Navarro. pasó ese material, pero esta cosa de que golpeara la cámara, que tomara la cámara y que la cámara quisiera volver, todo eso está un poco planificado. Y el actor invitado, por favor, Sí. hay que nombrarlo, Milton Friedman. Es el actor invitado que está en esa tele, cuando le entregan el premio Nobel y lo empiezan a pifiar y él mira así para el lado como mirando, lo dejamos ahí que es culpable de todo esto, ¿no? Hay un usuario de YouTube que se hace llamar, yo te lo dije, escribe en 2019. Veo que una locación es el peladero que estaba antes donde ahora está la Universidad Central. El canal de regadío parece que es el antiguo canal El Carmen. Otro usuario de YouTube que se hace llamar Yucaste escribe en 2022. Soy uno de los peluzones que salen en el video. Esto se filmó en la población La Pincoya, en esa época comuna de Conchalí. Calle de la Feria, Jacarandá, los pasajes entre la Patria Nueva y el campamento. También me bañaba en el canal del Carmen, el agua horrible de sucia. Después nos limpiábamos en los grifos comiendo melón tuna y después al llegar a la casa mi mamá nos sacaba la chucha con una varilla a mi hermano mayor y a mí por bañarnos en el canal.
Mario y José Luis, ¿que se acuerdan de la filmación? De la filmación misma. Tú ya te acordaste que no te acordáis nada, que estáis sin dormir. Pero de la filmación del clip, es decir, de ir a la Pincoya, de estar cantando ahí con la gente. Bueno, la escena donde nosotros vamos caminando por la calle rodeado de cabros fue en La Victoria. Y se acercó un cabro muy suave, ¡prum! Y me choreó los anteojos. Pero eran los anteojos baratos nomás, po. Y bueno, y total que se los llevó, y cuando nosotros nos íbamos me los devolvió. Me dijo, esta weá no valen nada. Yo me acordé de una cosa. Dale. ¿Pero el piño se juntó solo o ustedes lo juntaron el piño de niño? No, llegamos con la Fue cámara y se grande. juntó. Sí. Ahora hay que decir una cosa. El papá de Pedro era un Sí, 7. Ponía el auto, compraba cosas. Y para esa filmación es verdad. teníamos que hacer un dolly. No teníamos cómo hacer el dolly. Entonces dijo, ocupemos mi auto. Y él era abogado y le iba bastante bien. Entonces, y abrimos el capó del auto, pusimos la cámara, se subió Gonzalo Duque, enorme, pero igual se subió. Y de repente, yo estaba ahí con él diciéndole cómo tenía que hacer la toma, y de repente me doy cuenta que adentro de la maleta había un set de pelotas de tenis. Muchas pelotas de tenis. No sé, de nada, digo, 20 pelotas de tenis. Y un niñito estaba así, y le hace con la manito así, y agarra una pelota y la saca. Y después llegan y se empiezan a pelar las pelotas. Claro, sí me Se acuerdo. las robaron todas. Al rato había una señora que reclamaba, oye, mi pelota de tenis, no me dieron pelota de tenis. Decía. Tuvimos que hacer la toma rapidito porque si no, quién sabe qué más se habrían llevado. Bueno, de las locaciones yo me acuerdo de la Universidad Católica, el Cultural Mapocho, también ahí en la población. Pero bueno, lo que más me acuerdo no es porque sea Diego, sino que la toma que hicimos ahí con Rodrigo Maturana, que él se le ocurrió en un segundo. Esa weá. Dijo, no, aquí está, con esas dos guaguas, esas dos señoras con guaguas, toma, córrele, ¿te acordás? Sí, claro. Fue así en el segundo. ¿Que son señoras con guagua nada que ver contigo? Nada que ver conmigo. Ok. No, pero es que a Maturana había que seguirlo. Había que seguirlo. Él proponía cosas y había que decir, vamos, haz lo que tú quieras. Porque era muy creativo el hombre. A mí me gusta mucho la pinta tuya en el video, la pinta particularmente en el dolly back cuando vienen caminando. O sea, la pinta del grupo es impactante, porque Mario viene sobrio, tranqui, pero tú vienes con una chaqueta blanca Miami Vice, Claro, que era mía. chaqueta terno blanco y el Pedro al lado guata pelá o animal print. ¿Qué onda esa pinta? Puta, bueno, en realidad, seamos sinceros, pues, bueno, trataba de ser el mijito rico de la banda y competía con el Gustavo Schmidt. Y al final él nos cagó a todos, porque él se quedó con la Joana Bañado. Weón. Un poco eso. ¿Ah? Y eso, pues. Para que nos ubiquemos visualmente, Gustavo es el chascón, el cuarto de Quirusa que está no en Claro. todas las tomas del clip, ¿cierto? No, Eso habría que explicarlo también porque no están. ya estábamos medio peleados, weón. No, Estábamos no. peleados. ¿Qué pasó? ¿Por qué no Sí, está lo él? que pasa es que éramos, o sea, los que grabamos ese cassette, ¿no? Éramos 5 personas. Y bueno, no sé, la época de conflictos. Yo creo que el número que tuviste de músicos que participaban de Quirusa, porque de Quirusa existe todavía, es una gran banda. Y tiene absolutamente toda mi admiración. Los hermanos Fonsea, Pedro y el Felo Fonsea, más Sebastián Almarza, el grupo que tienen ahora en este momento es un grupo extraordinario. Pero yo creo que pasaron más de 25 personas. Yo conté 26 hasta el 2022. Sí, no. ¿Puedo estar equivocado? No, yo creo que infinitamente más. Claro, entonces Pedro, yo pienso que estaba tratando de construir una banda que sonara, porque lo acompañara lo que él buscaba. Entonces, y tenía como una idea tan fija que se veía peleando con todo el mundo. De hecho, se peleó con nosotros, pero antes se había peleado con los otros dos, ¿entendí? Y se fueron, y nos quedamos para adentro cuando se fueron un poco. Tuvimos una discusión, ¿no? A ver, entonces, Sí,
Sí, ahora me acuerdo, sí, hubo una discusión Sí, donde Pedro de repente dijo, yo tengo otros músicos. Y ahí Gustavo, sí. que además era licenciado en arte, y ¿cómo se llama? Y Andrés, que estaba terminando arquitectura, dijeron, no estoy ni ahí, y se fueron. Pues, bueno. Y eso fue como paralelo a la grabación. Exactamente. Y nos quedamos Claro. 3. Y Nos quedamos decidimos 3. que íbamos a hacer 3 de Quirusa Claro. nomás para adelante. Pero también hay que decirlo que tú eras de Quirusa al 1000%, con todo el bagaje de Mario, que es brillante, por supuesto, y yo también, yo no tenía otra cosa que hacer, pues, weón, más que el grupo. Entonces yo técnicamente no me podía ir hasta que me echaran, pues, weón. No tenéis para dónde irte. Oye, ¿puedo hacer una pregunta? Que hay una cosa que siempre me ha intrigado, ahora que están los compañeros de ECO ahí. ¿Por qué decidieron financiar esto? Era tan raro. Porque en relación a los productos que hacían, No, no era raro. ¿no? No, por lo que dije, que esta cosa iba evolucionando, ¿ya? Y había una temática juvenil que la trabajaba mucho Gonzalo con la Ligia, y por lo tanto era natural a nosotros meternos en eso, ¿ya? Pero desde el punto de vista mío, de lo que era comunicaciones, lo más interesante fue el docu video, o sea, esta exploración del video, que para mí era bastante alucinante porque nos dábamos cuenta que los videos, digamos, el clip, el video, el docu-clip, el clip era una apuesta para el futuro en el fondo, o sea, eso venía y ya, iba a estar. Entonces, era una muy buena oportunidad para explorarlo y ver si éramos capaces de hacer eso. Así que yo no lo encontré tan loco Yo creo meternos que, en eso. Claro, en el formato, quizás fue el primero así, y no hubiera ocurrido si no hubiera estado tú ahí yendo todos los días. Pero lo que ocurre, para entender el contexto, o sea, nosotros éramos una institución pequeña, con recursos limitados, teníamos estas líneas que yo mencioné, publicábamos cosas, hacíamos encuentros, generábamos debate, hacíamos formación, hacíamos talleres de comunicaciones, había un taller relacionado con agentes pastorales, teníamos cursos de educación popular, en fin, esa era la función. Y teníamos esta línea tú explicaste bien lo de la edición, que, bueno, pero ¿por qué surgieron producciones? Surgieron porque ahí habían videastas que iban a aprovechar los medios que habían a disposición. Una de las locaciones es la sala de reuniones de ECO, claro, donde está Milton Friedman, justamente. O sea, dice, pero entonces... Que no salga de aquí. Claro, pero lo interesante es que, porque todo se hacía en esas condiciones, pero había un asunto de apertura, como primero no era comercial, no era un asunto comercial, no era que hubiese que pagar nada por hacer las cosas, había que hacer lo más que se pudiera con los recursos que se tenían. Por ejemplo, existía ahí un sistema de préstamos audiovisuales, o sea, había una videoteca de materiales, estaban los teleanálisis, que era lo más demandado, lo que más, esa era una de las vías por donde circulaba el trabajo de Augusto y el teleanálisis. Pero también todos estos videos que se producían aquí y allá o que se editaban y que con eso adquirían una posibilidad de circular. Claro, hoy día parece como, hoy día que existen las redes, es algo que no se entiende, pero en ese momento, que estamos en un momento, ya lo describieron, digamos, estamos haciendo memoria de algo que proviene del golpe del 73, esos circuitos no estaban a disposición, y menos de las organizaciones populares, ni de nada de eso. Por lo tanto, entonces lo que yo creo es que, por el recuerdo que yo tengo, es que, claro, así como tú, también llegaba gente que no es que trabajaran ahí, pero el espacio estaba abierto, eso que dijo Sergio se lo decía a todo el mundo, o sea, la idea era que la mayor cantidad de personas que tenían algo que podían aprovechar, y ahí se iban creando las sinergias. Entonces, tú tienes razón en el sentido que a lo mejor nosotros no hubiésemos hecho eso porque ni se nos hubiera ocurrido. Pero la idea de poder explorar algo que efectivamente se venía, y era algo que se veía, ir explorando, y así fue con varias cosas. O sea, también los formatos, lo que desarrolló la Patricia Mora al comienzo, por ejemplo, también fue una innovación con respecto a lo que se hacía en materia en ese caso ¿cómo se llama esto? Diaporama.
la imagen, o sea, sería mantener otra conversación. Lo que se hizo con Caminito al Cielo, lo mismo, un documental sobre la Pincoya, sobre una realidad marginal, no tenían los videos un tono denunciatorio necesariamente, No. ni nada. Era construir una narrativa, lo que se hizo con el Cabo Azteca, una cosa absolutamente maravillosa de recuperación de memoria histórica 40 años atrás. Disculpa, que yo en esa línea añadiría, y creo que es una cuestión de memoria importante, el diaporama, nosotros hicimos varios diaporamas. Algunos acompañaban talleres, uno de sexualidad, por ejemplo, que lo pidieron unos médicos, que fue grito y plata, pero dentro del circuito de los talleres, ¿ya? Pero hubo otro que fue una verdadera película, que circuló como loco, que era uno dedicado a la historia del movimiento obrero. Y eso circulaba igual que fuera una película. Y lo pedían, como decías tú, la cineteca que teníamos, y lo pedían, y lo pedían, y lo pedían, y circuló por todas partes. Antes de que existiera el video, antes. ¿Te acuerdas de su nombre? Historia del movimiento obrero. Historia del movimiento obrero. Sí, sí. Se convirtió después en lo traspasaron. Después lo pasamos, lo digitalizamos, digámoslo así, para que se pudiera ver en video. Pero partió como diaporama y se prestaba el cassette y el set de diapositivas. Con las fotitos. Y teníamos varias copias. Y eso circuló como loco. Entonces, eso eran materiales para nosotros muy ricos. Y eso fue posible por un taller que animaba Mario con otros historiadores, que se llamaba el Taller de Nueva Historia. Y digamos, ellos produjeron todos los contenidos, y la Pati, si no me recuerdo mal, fue la que armó, digamos, un producto audiovisual con eso. Ajá. Yo tengo una pregunta pragmática y es con los recursos. Porque Farfán dice, ¿por qué me prestaron la plata? ¿Por qué se aventuraron a prestarme la plata y a financiarme a mí? Está bien, ustedes lo financiaron a Farfán. ¿Con cuánto? ¿Cuánto costó de 1989 este documental? Y la otra pregunta es, ¿cómo se financiaban ustedes, los ECO? ¿Cómo vivían los ECO? Nosotros teníamos financiamiento de agencias de cooperación internacional, y eso fue la labor de Hugo Villela, absolutamente. O sea, en ese tiempo, digamos, las organizaciones de este tipo, nosotros nos denominábamos una institución de apoyo. ¿Apoyo a qué? Al movimiento social, diríamos hoy, a la actividad, a la acción colectiva popular. Eso es lo que queríamos hacer. Después se inventó el término organismo no gubernamental, ONG. Nosotros no nos gustaba, además, porque nos parecía una definición que no definía nada, era no somos de gobierno. Sí, pues, esto es lo que no es. Claro. Es súper raro. Nosotros, institución de apoyo, nos gustaba más porque eso... Otros se definían como centros de estudio. Nosotros no nos consideramos centros de estudio, aunque hacíamos estudios también. Pero nos consideramos más bien en esta idea de proveer medios, que significaba medios intelectuales, medios, digamos, recursos educativos, qué sé yo, a las organizaciones, etc. Bueno, entonces nosotros teníamos un presupuesto, teníamos fundamentalmente dos organizaciones, una inglesa y otra holandesa, del mundo evangélico, digamos. En ese tiempo había mucha solidaridad de distintas fuentes. Una de ellas era precisamente las iglesias protestantes europeas que apoyaban actividades en Chile. Entonces uno presentaba una propuesta y decía, mira, vamos a trabajar esto, y comprometíamos productos, digamos. Pero la razón por la cual ellos, digamos, confiaban era porque tenían un vínculo cercano, en este caso con Hugo, y Hugo fue muy generoso porque no se entregó a este colectivo. Él se fue muy pronto a otro lugar y dejó a este colectivo de gente joven, Pedro Milo, el caso de Mario, yo a cargo, y con todos los vínculos para eso. Dentro de ese programa teníamos mucha libertad, tampoco estábamos seguramente había un compromiso, no sé si la isla tenía un financiamiento específico, no me acuerdo, pero dentro de eso seguramente habían comprometidos productos, y entonces se iban seleccionando en función de las necesidades. Teníamos un colectivo que dirigía la institución, que éramos, digamos, los que estábamos ahí permanentemente, y seguramente en un momento Sergio debe haber dicho, bueno, queremos hacer tal y cual cosa, y ¿cuánto? No tengo ni la menor idea. Mi impresión de ver el video
nuevamente, después de no haberlo visto en años, es que a lo mejor yo estoy muy desactualizado fuera del mercado, pero a mí me parece muy actual, muy bien producido. O sea, con mucha producción, mucho más de lo que yo recordaba. Ya, Yo pues, me ¿cuánto? acuerdo- ¿Cuánto? ¿Ah? No, pero Farfán, pues, como ¿sabes? 150 lucas. Sí. Eso es lo que tengo en mi cabeza. Es que claro, porque normalmente se trabajaba con una precariedad de medios muy grande y con la colaboración, bueno, hasta el día de hoy, por supuesto, el audiovisual se hace con mucha colaboración de mucha gente, pero todo lo hacíamos así. O sea, en todas las actividades siempre habían esta gente que colaboraba, otros que se entusiasmaban, el que participaba, y todos esos que aparecen como que dirección de arte y esto del otro, yo a Maturana no sé si le habrán pagado a alguien algo. O sea, no necesariamente. Era para comprar la cinta. Exacto, ese Era tipo. para comprar la cinta. Para llenar la piscinita. Era para comprar la cinta, pero yo creo, tengo la impresión sí, de que fue en Umatic, no fue en VHS este. Así mismo me dijiste tú a mí el año pasado, Imatic. a menos que me haya chamullado. No, fue Umatic. Sí, tú dijiste exactamente. O sea, es posible porque se ve muy bien. Se ve Yo por mucho eso digo, a mejor lo que mejor yo VHS. estoy. Era lo top de ese momento. esto lo montamos entre Era lo Duque top. y yo en Eco, en Umatic 3/4 de pulgada. Claro. Yo creo que nos tomó una semana mínimo, porque son muchos cortes y no trabajábamos todo el día. Yo era profesor. Entonces me iba del El Sagrado Corazón. del Sagrado Corazón a la sala y después al otro día de nuevo. E hicimos un estreno como la gente. Creo que un estreno como la gente, Farfán. Hicimos un Cuéntanos. estreno con la gente porque lo estrenamos en el museo, no, en el Centro Cultural Francés. ¿Cómo se llama? El Instituto Chileno Francés de Cultura. Liguria ahora de Claro. Targa. Y lo hicimos ahí y lo presentó un señor que era experto en rock chileno, que no me acuerdo el nombre ahora. Fabio Salas. Fabio Sala. Fabio, claro. Fabio Sala. No tengo idea dónde está, que había sacado un libro sobre el rock chileno. Ha sacado mucho. Tiene varios libros de rock Pero ese chileno era muy el primer importantes. libro que había sacado. Y él lo presentó y salió hasta en el diario. Estrenan videos. Yo quería decir una cosa que a mí me parece importante, pero antes un paréntesis, que la frase que acaba de decir José Luis, para llenar la piscinita, esa era una frase de Rodrigo cuando se ponían a tomar cerveza con José Luis. Vamos a llenar la piscinita. La tenía bastante completa. No, es que cuando fue ese lanzamiento ahí en el chileno francés, me acuerdo que estaba el Willy Odó de Quilapayún y me dijo una cosa que en realidad yo lo había pensado antes, pero me llamó mucho la atención y nunca me podía olvidar de esa conversación. Y me dice, oye, ¿por qué no se puede hacer rap en 6/8? Me dice. 6/8 el ritmo de la cueca, ¿no? O 3/4. Me dice, ¿por qué no se puede hacer un rap y que haya ritmo de cueca atrás? ¿No? Y en esa conversación, bueno, yo lo he practicado en algunas cosas. Funciona absolutamente. El Ángel de la Cueca, tengo un disco donde he practicado eso y lo he citado también al Willy en muchas oportunidades porque me quedó grabado eso. Willy Odó era un gran personaje y yo lo guardo en el corazón. Sí. Una duda que tuvimos todo el tiempo de nuestra conversación con Farfán y en la que no estuvimos de acuerdo nunca, ni siquiera Pedro, es en la fecha de esto. El día de hoy, el mismo Farfán nos invitó vía WhatsApp, vía redes, vía video, a ver este video del año 86. Pero cuando yo lo entrevisté me dijo que era del 87. Y Pedro Fosea me dijo que era del 88. Mira, citamos la frase de campaña de Piji en la canción. Somos millones. Claro. Esa campaña es de millones. octubre del Ah, 88. Ese Entonces- 89. Yo no creo Claro. cuando Sí, dicen somos somos millones. millones. Eso era el eslogan de la campaña. Entonces tiene que haber sido cuando. Después. Entonces yo digo esto. 89. Tanto Farfán como Fonsea difieren en datar con exactitud cuándo fue realizado el docuclip, cuyos créditos no tienen fecha. Y este investigador estima que ambos están incorrectos en sus versiones. Varias pistas sueltas en sus testimonios, más una prueba contundente, me hacen concluir que esta producción es de enero de 1989. Farfán.
Yo creo que tiene que haber sido en febrero o marzo del 87, y me lo dice así, bien seguro. Insiste. No sé si ya existía el primer cassette de Kirusa, pero ese era el tema que yo quería hacer porque es lo que significaba en ese momento. Pedro Fonsea. Yo creo que si Ricardo Taló del 87 se traspapeló, es enero del 88. Aunque tengo la duda, creo que lo sacamos antes del plebiscito. ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir al tiro. Porque hubo una franja política en la tele y el video estaba en la franja y salió el primer día. Imagínate la recepción que tuvo eso. Por su parte, el usuario de YouTube, Mauricio Prado, dice: el documental del Algo está pasando debe ser del 89, porque yo estaba en segundo medio, con 14 años. Y después para la campaña electoral de Pato Elwin colocaban el video. También está incorrecto. Ahora vamos a ver la verdad. Tú conociste a los de Kirusa porque filmaste el programa La Cámara de los Comunes. Eso no puede haber sido antes de 1988. Y de ahí surgió tu idea. El cassette de Kirusa fue grabado en octubre del 88. Imagino que no antes del día 5. ¿Cierto? Durante el mes, y es lo que dice la carátula. Octubre del 88. Por lo tanto, sale a la calle al menos en octubre del 88, noviembre del 88. Al menos. Para la Pascua. Revisando toda la propaganda electoral del no, que lo hice, el video nunca aparece. Revisando toda la propaganda electoral de Patricio Elwin, que lo hice, el video nunca aparece. El video sí aparece en la franja política parlamentaria de 1989, emitida desde el martes 14 de noviembre en el segmento del Pacto País, Partido Radical Socialdemócrata. Y la postal de invitación para su estreno es de septiembre del 89. Por lo tanto, el video tiene que estar realizado entre octubre del 88 y septiembre del 89, sumado a esto, el énfasis veraniego de los testigos, todos, lo que las calurosas imágenes en pantalla, yo digo que es enero del 89. Así es. Bien por el investigador. Ahora le toca al público hacer preguntas, chiquillos, desde allá, sin micrófono, que levanten la mano nomás y pregunten. Es la diferencia entre la memoria y la historia. Sí, la memoria es subjetiva, la historia puede llegar a establecer algunas cosas. Por eso hay que escarbar y juntar y comparar los documentos y ver quién dice la verdad. ¿Quién va a querer preguntar algo, chiquillos? Vamos, anímese. ¿Cuánto? Hay una pregunta, no sé si lo nombraron en algún momento. Gracias. Bueno, primero que nada, felicidades. Primera vez que vengo a una cosa así, lo encuentro súper interesante. También soy músico y también soy de esa generación y estar es como estar hoy día en ese submundo que uno vio alguna vez solamente en la pantalla. Solo como anécdota, yo conocí a Alfonsea y estuve en el velorio del papá, que lo nombraron delante, y hasta eso fue súper extraño porque era una fiesta. Todos cantaron, fue súper entretenido, entonces no me parece nada extraño de lo que vi hoy día. La pregunta es una cosa súper técnica. ¿Cómo filmaron eso? ¿Una cámara? ¿En ese tiempo era una sola cámara? Una cámara, como cine. Ah, perfecto. Porque hasta en ese aspecto parecía que fuera multicámara, o sea... Yo creo que no teníamos más, no había cómo... Gracias. Se filmó como cine, a una cámara. Y con una radio cassette chiquitita donde poníamos el tema para que estuviera en lip sync. Con una radio cassette chiquitita para que tuviera el lip sync. Entonces la tiramos y ahí ellos echaban el lip sync. Farfán, si era una cámara, ¿quién era el camarógrafo? Gonzalo Duque. Gonzalo Duque era el camarógrafo. A veces me robé la cámara. Probablemente Machuca también, ¿no? Machuca era asistente. Asistente. Ya. Machuca era asistente. Esta es una cámara 3/4, esas con el grabador portátil el que va colgando. Exactamente. Ultra Era una pesado. JBC, Y no sé cuánto, de 3 tubos. Es lo máximo. No de uno, de 3 3 tubos. tubos, No, sí. impactante. Cuando va en la bicicleta, va haciendo ahí un traveling. Sí, vamos arriba de un auto encima de la parrilla del auto. Y con el micrófono así. Sí, porque no se escucha el auto. No se escucha el auto. No se escucha porque estos micrófonos son cardioides. Sí. Entonces en un momento dije yo, se va a escuchar poco, le pasé el micrófono.
Además con el cable, entonces podía ocurrir cualquier cosa, pero no pasó nada. Esa parte es notable. Sí. Y cuando estamos con Mario, ¿dónde es la locación? ¿Dónde estamos con Mario? ¿En su casa? Se ve una cama, Fue en digamos. su casa en la mañana y es verdad que golpeé y Mario me puso una cara de pavor cuando me vio. De pavor. Pero ya estaba ello. Po. Íbamos a hacer lo que íbamos a hacer. A mí lo que me gusta de eso es que lo que se produjo, porque es como una cosa media, dialéctica. Mario tiene un discurso como muy así reposado y el otro lo contradice todo el rato. De hecho le dice, tate, piola, no sé, gritó un loco, saltaba al lado, le está diciendo a él, casi, porque se está yendo de lengua, que es una cosa seria, no sé qué, dice. Pero no, yo estaba pensando en este relato último de cómo se filmó tal escena, tal otra. Yo creo que tiene que haber influido un poco Sergio también. Sí, pero... Porque Sergio adoraba a Raúl Ruiz. Pero sobre todo a la primera época, porque ya no estamos hablando del Raúl Ruiz que se desarrolló después en Francia. Al delirio, a lo desopilante. Claro. A lo... Y una de las cosas que a él le gustaba es que Raúl Ruiz dejaba que las cosas fluyeran nomás. O sea, por ejemplo, ponía unos curaditos en una mesa como esta con cerveza y a ver qué pasa. Y siempre pasaba lo que él esperaba que pasara, digamos. Entonces, hay algo de eso acá en varias escenas. Yo creo que yo creo que eso es de Maturana, que es Raúl Ruiz también, para que hay un juego ahí, porque Raúl Ruiz era actor de las películas, actuó casi en todas las películas chilenas de Raúl Ruiz, y había una influencia para allá y para acá. Pero yo creo que lo que tú dices es re importante porque Navarro era muy libre. Tú le contabas ya algo y cuando él compraba, compraba. Él no fue nunca a un rodaje, creo, del clip, pero me la compró entera. La propuesta que le hicimos, lo que íbamos a hacer, que íbamos a mezclar el documental con el clip, que no se había hecho, que yo recuerdo no se había hecho. Es que era una manera que te fueras de la oficina. Pues. Claro, yo creo, sacarle un poco a la... Y fue así, como tú dices, tú fuiste donde Sergio personalmente le dijiste, don Sergio, tío Sergio, Sergio nomás, quiero hacer esto, dénmelo. La relación había partido antes. Cuando partió esto, cuando nos conocimos y me dijo, ven cuando quieras, yo me senté atrás de él y él era fantástico, porque yo no sabía editar todavía. Me gustaba el cine, había leído mucho, tenía mucha información teórica. No se podía estudiar cine, no había escuelas de cine cuando yo entré a la universidad. Entonces me había ido a la escuela de teatro, que yo estudié en la Católica, y ahí estaba toda la biblioteca de la EAC. Entonces me había leído varios libros sobre cine, de lenguaje audiovisual. Entonces me sentaba detrás de Sergio y lo veía montar. Entonces le preguntaba a Sergio, ¿por qué pegaste ese plano? Y él paraba, me explicaba y después seguía trabajando. Entonces fue como una especie de máster o clase magistral, así que me daba. Obviamente quería que te fueras de la oficina, po. No, yo creo que no. Ah, sí, hoy que no. Conversaba mucho conmigo y ¿Editaste en Avid? No. No existía en el Avid, Mario. No existía. Eran dos aparatos así que eso es lo que habla él, que le molestaba, porque tú hacías un preview y la cinta hacía... Máquina con máquina Repetía. nomás. Máquina a máquina. Y entonces Todo el era una día, huella todo el día. infernal. Pero lo que pasó primero es que lo primero que le propusimos a él fue el de las armas y las lechas, que fue sobre lo que contaba él, sobre el Cabo Aztica, que nos encontramos con el Parrini, la historia de un señor que había participado en la sublevación de la Armada en el año 31, y en un bar en Valparaíso lo encontramos y nos hicimos amigos de él y llegamos donde Sergio y dijimos, Sergio, ¿sabes que encontramos a este señor que quiere hacer una película? Llévate los equipos, y estuvimos 2 años filmando a este gallo. Y salió esta película que está en YouTube, está liberada, se llama De las armas y las lechas. Después hicimos Nostalgia del Far West y entre medio hicimos esta cosa. De las armas y las letras, donde hecha por el colectivo Cabo Aztica, Claro. que saca su nombre del caballero que del encontraron. protagonista, que es un hecho que está borrado en la historia de Chile. Una sublevación de la Armada en Coquimbo, ¿no? En Coquimbo. Se toman todos los barcos, tienen en jaque al gobierno durante todo un año, un mes. Como un golpe chiquito, un golpe Sí. en miniatura de la Después Armada. vino Marmaduke Grove. Esto ocurre el 31 y el Marmaduke el 33, ¿no? 32. Claro. 32. Esto es anterior. Es una película muy interesante porque es una mezcla, es un poeta que además fue, algo así tiene como un subtítulo. Era poeta, se tomó un barco y después... No, se llama De las armas y las letras o de cómo el periodista
Manuel Astica Fuente tomó el control de un acorazado y se convirtió en poeta. Un poeta. Y él, bueno, y él ejerce su poesía ahí en Valparaíso. Es una linda, linda película esa. Sí, fueron 2 años. Entonces, entre medio apareció esta otra. Entonces ya era, hagamos cosas. Confianza. Y también. Nostalgia del Far West fue con Jorge Teller, como en el viaje, digamos, en el tren, ¿no? Son obras muy interesantes. Que volvía a su pueblo natal. Esas fueron las 2 producciones que hicimos con el colectivo. Esto no es del colectivo. No, esto no es del colectivo, es una realización Farfán Claro. como director. ¿Y tienen más videoclips? No. Podemos considerar que es tu único videoclip. El único videoclip. ¿Por qué Farfán no te hiciste otro con Mario? ¿Por qué no te...? No sé. No tengo idea. Fue el único que hice. Después me metí a la tele. Y ahí trabajé con Schlesinger y Diver haciendo la Cámara de los Comunes y después al sur del mundo. Entonces no, me alejé del videoclip. Y tampoco continuaste la relación, o tal vez sí, digo, musical, videística con Pedro, con el de Quirusa que siguió. No. Lo metí en algunos capítulos de la Cámara de los Comunes después. Una cosa que hicimos con los jóvenes, lo metimos. Después de esa otra filmación. Ajá. Yo te hice la música para Cámara de los Comunes. Él hizo claro, ahora ¿La- que me la acuerdo, cortina la musical? cortina musical la hizo él. Sí, pues tú me llamaste, o yo me fui a ofrecer, parece que No. Te la pedí y tú me la hiciste y me costó un lío que Schlesinger te pagara. ese es otro tema. Negoció bien él. Pero ¿cuánto ganáis en un año? ¿Ah? Hola, un gusto poder preguntarle y conversar con ustedes. Bueno, evocamos mucho los años 80, nos posicionamos en la memoria a fines de los años 80. Me recordé que era uno de los cassettes más pirateados dentro de la Jota después del de Silvio y que participaron en el congreso en Santa Laura, donde tocaron. Y me gustaría preguntarles, ustedes que hicieron una especie de etnografía, recuperación del movimiento popular de ese entonces, ¿qué reflexión les lleva al movimiento popular hoy en día, Chile actual, mayo 2022, en el contexto sociopolítico o sociohistórico que estamos en diferencia o en paralelismo con ese periodo? No, yo creo que vaya a tener que invitar a Mario Garcés, que está sentado ahí, que es el que sabe de eso, a tomar una cerveza, porque si no, no tendríamos mucho que hablar de eso. Lo otro es que vayamos todos a tomar una Pero cerveza. bueno, es que depende quién pague. Si Schlesinger paga, no. Ahí no. ¿Quién paga las cámaras? ¿A quién le pregunta exactamente? ¿Al grupo? Sonaron a los músicos. Vamos. Yo tengo un problema técnico y yo estoy descontinuado. Entonces, pero como paralelo podría decir, de lo poco que conozco en la actualidad, de lo disruptivo, siento que hay grupos que están proponiendo cosas desde, sobre todo ahora hay un lenguaje técnico que es superior. O sea, hay mucha gente que tiene una gran calidad de ejecución en los instrumentos. Pero yo no sé, yo creo que ahí ya Mario podría... ¿Quién está diciendo algo así que proponga una propuesta no solamente estética, sino que sonoramente yo no sé si lo veo? Y no es que ese caso de Licruza sea tan espectacular, sino que ¿qué grupo es disruptivo musicalmente? No sé, weón. No sé. Yo cuando escucho algo yo digo, pero ¿cuál es la sonoridad? Pero yo creo que Mario ahí es el hombre que sabe. No, yo siento que de esa producción que partió siendo... Perdón, porque, y con esto termino, porque una vez estábamos tocando en Rancagua y claro, como yo me creía el mijito, era bien picante en realidad, entonces hacía movimientos pélvicos y estábamos en un gimnasio en Rancagua, po, weón, Así es. y todas las chiquillas, ¡guau! Y mientras más guau, bueno, fue bien picante el rollo, pero fue un carnaval.
Y después salió el señor Kelentaro y dijo, ahora vamos a ver lo que es arte. No, dijo, permiso, pero ahora vamos a hacer cultura. Madre de Dios. Ya. No, pero hay gente, volviendo al presente, no, yo respeto mucho lo que hay, y por eso me quedo callado, porque no sé lo que hay, po, weón. Hay tantos cantautores buenos, weón, o sea, grupazos, hay gente ¿no? de gran nivel. Pero lo que sucede es que de ese cassette que yo estaba grabando, que ya había grabado realmente un demo, y que Pedro me acompañaba, en ese tramo, antes que tú llegaras, hubo un periodo de mucha conversación con Pedro, de conversar. Y ese discurso que él dice cuando va en la bicicleta es la esencia de lo que nosotros conversábamos. Yo le presenté al tío Roberto Parra, era la esencia de lo que conversábamos. Y lo que nosotros, fíjate, curiosamente, lo que nos incomodaba mucho era esa cultura del café del cerro de la tristeza, ¿no? Queríamos romper con algo, no solo la tristeza de la música o de algunas letras, sino que queríamos irrumpir con un lenguaje distinto, ¿no? El lenguaje, como bien dice el Pedro, del COA. Mira, perdón que te interrumpa. Sí. Cuando escuché El violador eres tú, yo dije, chucha, que hay algo, weón, disruptivo, que dice algo del acontecer de la hora y propone un... Es que Sentí como eso, ¿no? mientras Mario estaba hablando, pensé y digo, las que hoy día están haciendo algo de eso son mujeres. Sí. O sea, no estaba pensando en las tesis, pero estaba pensando en la gente, en las mujeres que están haciendo cuecas. Sí, yo por claro. ahí veo grupos, no sé, pero quizás... No, pero lo que pasa es que la conversación permanente era de que había que acercarnos al lenguaje, ¿no? Yo no tenía, claro, yo no sabía, andaba buscando una identidad desesperadamente porque había vivido todos mis 20 y la mitad de mis 30 fuera de Chile y en un mundo de cultura anglosajona por lo general, y me había costado realmente mucho sentirme seguro hablando inglés, por ejemplo, y después me había costado mucho cuando llegué a Nicaragua tratar de hablar como nicaragüense, viviendo en ese... Entonces, a la vuelta, ya que había salido prácticamente de la enseñanza media para afuera, había terminado re viejo la enseñanza media de los 19, había repetido, me habían echado, qué sé. Y entonces, cuando llegué, me costó mucho, qué sé yo, reintegrarme y hasta encontrar una manera de hablar, no, porque no me sentí identificado con nada. Y de repente encontré ese Pedro, weón, que era un personaje muy extraño, porque venía de una familia de profesionales, clase media, acomodada, ¿no? Su abuelo, el abuelo de Pedro, ya que no está Pedro aquí, puedo hacer una reseña. El abuelo de Pedro, don Pedro Fonsea Edo, fue candidato a senador, fue presidente de Colo-Colo, fue director del Seguro Obrero y era un gran personaje, Aparte que el padre, el papá de Pedro, que es don Pedro Fonsea Navarro, también un abogado laboralista, él, y muy modesto y muy generoso, siempre decía, pucha, yo voy a ser recordado como un Pedro menor entre dos Pedros, su padre, el Pedro Fonsea Aedo, y su hijo, Pedro Fonsea Olivares. Pero una vez el abuelo del Pedro, en la oficina del papá del Pedro, me decía, señor Rojas, me llamó para un lado, y me dice, oiga, señor Rojas, mire, le quiero hacer una pregunta, pero usted por favor respóndame con mucha honestidad. Me dice, me habían convencido la familia que este cabro iba a ser el segundo Pelé.
Porque Pedro jugaba en Colo-Colo, llegó profesional, jugó, de hecho, en un club en Perú. Jugó en Lima. Profesional. Y cuando volvió, claro, y ahí ya se consolidó el grupo. Y me dice, ¿usted cree que es buen cantante? ¿Va a ser un cantante este cabrón? Y yo, estoy confundido, me dijo. Bueno, yo dije, o sea, yo no conozco a nadie que cante así. Y es verdad. En ese momento y en esa época, no había nadie que cantara como Pedro Fonseca. Ni siquiera en América Latina. Me atrevo a decir eso, ¿no? O sea, con los melismas así muy afroamericanos, no había alguien que lo hiciera. Entonces yo me lo imaginaba que ibas a tener un despegue extraordinariamente internacional, pensaba yo, ¿no? Y yo le dije eso a él. Y me dijo, pero tenía esa duda, decía, porque el papá de Pedro, que era, como bien digo, muy generoso, cariñoso, y además que una familia llena de alegría toda la vida, todos estaban riéndose siempre. Yo siento que me abrieron también una pequeña compuerta hacia, no sé, una parte de mi vida, de mi llegada, de mi regreso, ¿no? Esa familia fue muy importante. Y de Quirusa en general, todo lo que pasó. ¿Quieren hacernos otra pregunta, chiquillos? Allá, mira. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la instancia. Muchas gracias a ustedes también por compartir toda esta experiencia. A mí me gusta harto indagar en la historia de los artistas o los orígenes detrás. Me gusta harto el hip hop, por eso los cacho a ustedes. Muchas gracias por toda su música. Y quería hacerle dos preguntas a Ricardo y a José Luis o a Mario, cualquiera de los dos. Si para el video, en todo el material que grabaron, quedó algo de material sobrante, y también si han considerado la posibilidad de remasterizarlo hoy en día, que ahora hay hartos videos antiguos que se ven en 4K. Y para José Luis y Mario, si es que pudieran contar un poco del proceso de la canción, esa Que me quiten las sombras, que tiene una melodía bien buena, que hasta el día de hoy yo siento que ha envejecido muy, muy bien, y el resto del álbum también es muy, muy único. Es muy difícil de categorizarlo como en un solo género, la música de Quirusa. Sí, es una gran como mezcla de cultura. Eso, muchas gracias. No, material yo creo que sí quedó, no tengo idea dónde está, porque se quedó ahí en eco y nunca supe. Usamos casi todo, usamos casi todo el material que filmamos. Y remasterizarlo sería bien complejo porque ya lo que hay es una copia, ya el máster en Numatic se perdió. Yo tenía una copia en VHS que logré subir a internet, o sea, se perdió el original. Entonces lo que hay es lo que vimos, no hay más. Y trabajarlo de ahí, no sé si se podría, habría que ir a Japón, no tengo idea, pero... Y serían muchas lucas, está difícil. Convengamos que lo que vimos es una copia súper buena, mejorada por el equipo de acá del museo que comanda José. Pero todas estas cosas son reflejos de las condiciones en que se trabajaba. O sea, no había ninguna, digamos, se hizo, se mostró, qué bueno, salió bien, fantástico y sigamos. O sea, no teníamos... Nos tratamos de poner la tele y no nos pescaron. No teníamos una institucionalidad de poder, por ejemplo, con el archivo de prensa popular que formó Fernando y que era un archivo único. Prensa popular significa cosas que circularon en, no sé, 100 ejemplares en un medio local, en la población Santa Olga, y que habían unos ejemplares y se llevaban para allá porque esa persona había estado en el taller que había dado Susana Mena, Fernando o alguno de los de allá. Eso en un momento que ECO ya no podía seguir porque no habían las condiciones, no habían esos recursos que tú me preguntaste, se terminaron en el 90, digamos, se empezaron en el 93 prácticamente, ya se redujo mucho y entonces ya no se podía gestionar eso, y por lo tanto camino a perderse.
y entonces se hizo una donación al Archivo Siglo XX de la Biblioteca Nacional como una manera de decir, bueno, que eso permanezca, que quienes lo pueden cuidar, ahí sí habían condiciones para que eso se pudiera hacer. ¿Y el archivo de ECO entonces está en la Biblioteca Nacional? Está en el Archivo Nacional. Ah, en el Archivo Nacional. ¿Y el audiovisual? No sé. A ver, Mario a lo mejor recuerda dónde está, si es que hay algo. Oye, perdón, antes que quiero acotarte, agradecer tu pregunta. Y el tema que me quite la sombra es un temazo de Mario. Y eso me llevó a recordar y a hacer presente otro espíritu maravilloso que debe estar dando vuelta por acá, que le dio mucha sonoridad al cassette, que es Nino García, que es un musicazo increíble, bueno, y él hizo los bronces, los arregló los bronces, es un músico impresionante. Bueno. Eso. Sin Nino no habría sonado lo mismo. Tienes que buscar a Nino García, lo que haya en YouTube, lo que haya en Internet. En serio. Tremendo. Bueno, sobre el archivo está todo en ECO aún. Y estamos haciendo gestiones de donar este archivo a la USACH. Pues yo también soy profe en la USACH. Y estamos en un proyecto de digitalización, por ejemplo, de la prensa popular, porque efectivamente hay una parte que está en el Archivo Nacional, pero ahora vamos a tratar de digitalizar y tenemos sobre 1000 ejemplares en ECO de prensa popular. Los videos están casi todos. Tenemos una versión que hicimos con un proyecto de 30 años en el 2012. Están todos en CD, pero ya no sirven tampoco, pero están muchos originales. Y ahí, yo creo que, Farfán, tendrías que darte una vuelta antes que terminemos nosotros de donar, porque vamos a hacer una selección de lo que donamos, lo que quiera, en fin. Pero estamos haciendo un cierre un poco del archivo. Pero por ahora está todo en ECO. ¿Y en la USACH hay una cineteca? ¿Hay condiciones? El USACH tiene un archivo patrimonial. Lo que pasa es que cuando hicimos tremendo archivo. Sí, tiene un tremendo archivo. Lo que pasa es que cuando hicimos el proyecto 30 años, que publicamos material escrito y audiovisual, la persona que hizo la remasterización de todos los videos estaba en contacto con la Cineteca Nacional. Entonces, algunos de los videos, por ejemplo, Caminito al Cielo, no sé pero Caminito al Cielo estoy seguro, creo que Cuartito Rosa, hay como 3 o 4 que son patrimonio nacional. Y esos están en la Cineteca, están ahí. Eso yo ahora tengo que hacer un poco el ejercicio de aquí a diciembre, de revisar lo que vamos a proteger más, porque también tenemos material que es de segunda mano, que no va a quedar nomás, digamos. Pero sería bueno que tú nos pusiéramos de acuerdo para que fueras a ver lo que hay. Porque estamos en ese ejercicio de donar, proteger y cerrar ese archivo. Maravilloso. ¿Alguna duda más, chiquillos? ¿Una preguntita de parte del público? Como me hacen una seña aquí de fuera de cámara, yo voy a medio cerrar. La estructura de Tate Piola no es compleja. Le dedica los primeros 6 minutos al documental, que aparte de la música, muestra a cada músico por separado con pura realidad, delirio, buenos testimonios y corte directo, de todo mi gusto. Por su parte, Algo está pasando es un video entretenido, fresco, original, que profundiza la idea del no glamour como estética, llevándola mucho más lejos que Los Prisioneros. Si ellos nos mostraron una clase media-baja, al menos pujante, los de Quirusa nos llevaron por primera vez al corazón de la población y a la auténtica pobreza de los años 80. Es innovador y es sincero, no hay pose aquí. La cámara es suelta y eficiente, el montaje obedece las partes de la canción y hay muchas buenas ideas que nunca se disparan y mantienen una sólida coherencia. Tiene humor, mensaje, falta de respeto y mucho estilo. Uno de mis favoritos de 1989. Gracias a todos por venir, gracias gente del panel. Esperamos haber sido un aporte para Museo de la Memoria. Sí, por supuesto. Y permiso. Les quiero agradecer obviamente de parte del Museo de la Memoria de Derechos Humanos y especialmente a Farfán, que fue el que gestionó todo esto. Es maravilloso porque en diciembre del año pasado aquí mostramos un documental de Enzo Blondel sobre electrodomésticos. Estuvo Silvio Paredes y vino Farfán y me dijo, José, tenemos que hacer algo también para los 50 años. Y es emocionante, ¿cierto?, que lo haya juntado, que haya hecho esta gestión con los de Quirusa, con los de ECO,
Y bueno, y haber traído también a Carlos Moena, ¿cierto? Yo creo que fue muy redondo y tenemos aquí, se ha dicho cosas que no están en otros lugares o no lo hemos escuchado, así que eso también ha sido maravilloso y felicitaciones porque ese videoclip es espectacular, ¿no? Único. Así que muchas gracias, Farfán, porque aparte de ser donante del archivo y siempre estar proponiendo, trabajando en el Museo de la Memoria de Derechos Humanos, ha sido un gran amigo, una gran persona y un gran cineasta. Gracias.